Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. De echarle la culpa a Dios. Y Joram, el hijo de Acab, que reinó 12 años sobre la parte norte de Israel, ciertamente era menos malo que Acab, pero era igual que Jeroboam. Eso declara el segundo libro de los Reyes, capítulo 3. Es que todo depende de con quién nos comparemos. Obviamente que si usted se compara con Hitler va a salir bien parado, ¿verdad, hermano? Si usted se compara con un asesino en serie, con una persona que ha sido bien mala, ¿verdad?, te va a salir bien. Eso depende de con quién nos comparemos. Y la palabra nos declara que Joram pues era mejor que Acab, pero igual que Jeroboam. Entonces era menos, porque Acab fue lo más malo que hubo en Israel y difícilmente podía ser superado. Su hijo no le superó en maldad, pero en terquedad como que eran iguales. Obviamente que sí. Cuando Josafat, que es quien ha acuerpado a Acab, al hijo de Acab y ahora al otro hijo de Acab, que es Joram, va en el auxilio de este rey, se ve involucrado en una terrible batalla, en un momento difícil, en el cual toman la decisión de ir por el sur, rodeando las montañas y llegar al desierto, y no están preparados para combatir en el desierto. Quedan por 7 días varados en ese lugar y sin agua, sin experiencia, de seguro van a morir. Este es el conflicto que ocurre en este capítulo también contra el rey de Moab, Mesa, y vamos a ver la historia en el verso a verso de esta tarde. ¿Dios tendrá la culpa? Porque Joram en 2 ocasiones, directamente, sin insinuarlo, dice prácticamente que la culpa es de Dios. Vamos al texto, capítulo 3, verso 4 al 8. En los primeros 3 versos hablaba de lo que les decía, de que era mejor que Acab, pero igual que Jeroboam, hijo de Nabat. Vamos del verso 4 al 8 del segundo libro de Reyes, capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel, y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Hasta ahí leemos. Señor, gracias le damos en esta hora por esta palabra. Pedimos, Señor, de su instrucción, y que nunca nosotros tengamos este sentimiento como lo tuvo Joram, de culparle a usted, Señor, de las cosas que nos suceden por nuestras propias responsabilidades. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Es claro que Joram solo no podía. El rey de Edom, que está al sur oriente de Judá, era aliado de Josafat. Es que Josafat hizo, y eso lo vamos a estudiar hasta que lleguemos al segundo de Crónicas, porque del libro de los Reyes nos vamos a saltar prácticamente al segundo de Crónicas, porque en el primero de Crónicas habla de lo mismo, de David y Salomón, y de cosas que ya estudiamos a profundidad. Pero en el segundo de Crónicas nos habla mucho de las alianzas que Josafat hizo. Y cómo Josafat ayudó a Acab. Dios se lo reclamó. ¿Cómo tú estás haciendo alianza?
tú que eres tan bueno con ellos. Pero es que había un vínculo de familia, había una relación de familia con el norte. Y por eso Josafat se ve comprometido a hacerlo. Pero Josafat es un rey totalmente bueno. De hecho, él llevó la enseñanza a Judá, buscó el libro de la ley, buscó maestros, levitas, gente que llevaba y enseñaba la palabra a todos aquellos que no la conocían, porque durante algunos reinados no tan buenos en Judá, la gente empezó a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Veamos ahí el verso a verso, para que tengamos una claridad de este conflicto entre Mesa, rey de Moab, y Joram, rey de Israel. ¿Y a quién buscó Joram cuando estuvo en conflicto? Rápidamente vemos que buscó ¿a quién, hermano? A Josafat. Fíjese que en ningún momento leemos que Joram oró a Dios como hacían los reyes de Judá, ¿se acuerda? Cada vez que había un conflicto, oraban al Señor, buscaban al profeta del Señor. No, inmediatamente, como Josafat tenía un ejército bastante grande, tenía alianzas con muchos pueblos, fue a buscar a Josafat y le preguntó: ¿irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y los reyes preguntaban: si Dios va conmigo, peleamos. Pero acá Joram le pregunta a Josafat. Y Josafat, como era aliado del padre, le dijo: sí, mis hombres son tus hombres, mis caballos tus caballos, vamos a la guerra. Y es más, le voy a decir al rey de Edom que vayamos contra este moabita para que lo rodeemos, ¿verdad? Y que 3 ejércitos, confiando en sus propias fuerzas. Y no solo eso, Joram por lo visto no sabía nada de guerra, porque él es el principal interesado en el conflicto. Pero en lugar de consultar al Señor en cuanto a si tenían el aval del Señor para ir a pelear, y en lugar de ver una estrategia de cómo hacían, le pregunta a Josafat también: ¿y por dónde vamos? Este es como personas que le dicen: mire, me ayuda a empujar el carro, ¿verdad? Y usted le dice: sí, está bien, le voy a ayudar a empujar el carro. Mire, y no tiene unos $10 para gasolina, porque yo creo que a gasolina le falta. Mire, y a todo esto, si le sobra alguna llanta del suyo, pásemela, porque el mío también necesita. Y hay gente que pide un favor, pero prácticamente no tienen nada, lo quieren todo. Ese es el caso de Joram. Él no tenía nada, no tenía ni idea en lo que se metía. Y nos damos cuenta, hasta el último verso que vamos a estudiar en esta noche, de que efectivamente él no tenía ni idea de lo que hacía. Y que si no es porque Josafat está ahí, Dios destruye a Israel en este mismo momento y destruye a este rey con todos sus ejércitos. Verso 8. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Josafat respondió: pues por el desierto de Edom, ese conozco yo, vámonos al sur, llevemos al rey de Edom y por ahí démosle. Salieron pues, dice el verso 9, el rey de Israel, y aquí la primera vez que Joram va a culpar a Dios, verso 9, el rey de Judá, el rey de Edom, el rey de Israel. Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, le faltó agua para el ejército. Vaya, hermano, no iban preparados ni para 7 días, y como están improvisando, le faltó el agua. Y eso pasa cuando nosotros improvisamos, nos falta. Empezamos a padecer por haber improvisado. Le faltó agua. Y para las bestias que lo seguían. Verso 10. Entonces el rey de Israel dijo: ¿qué ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas? Hermano, ¿cuándo consultaron a Dios? ¿Cuándo la estrategia de guerra fue consultada también con el Señor? Porque el Señor Dios en muchos casos les dijo hasta cómo iban a pelear y por dónde iban a hacer. ¿O no, hermano?
¿Qué le dijo a Gedeón? Porque ya pasamos la historia de los jueces. Con estos 300. Y van a encender cántaros con aceite, con mechas. Y van a rodear el monte, los 300. Y cuando vaya a rayar el alba, van a correr, van a gritar y van a encender las cántaros con aceite y lo van a tirar y se va a ver el gran fogaje. Ellos solitos se van. Dios le dio la estrategia a Gedeón, pero acá no han consultado. Me llama la atención que el rey de Israel, Jorán, está diciendo: Jehová nos va a entregar en manos de los moabitas. ¿Para qué ha traído estos 3 reyes? Para empezar, el del problema es él, no es el Señor. Y él fue el que fue a llamar a los otros 2. Se fija, hermano, cuando no queremos tomar la responsabilidad que nos corresponde, tenemos la tendencia de echarle la culpa a otros de lo que nos está pasando. Y eso pasa desde que están chiquitos, en el colegio, en la escuela, en la iglesia, en el hogar, en la familia. Pasa cuando no queremos tomar responsabilidad, le echamos la culpa a otro. Pero lo que Jorán está haciendo es echándole la culpa al Señor. Verso 11. Mas Josafat dijo: no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. O sea, ¿cuál es la respuesta siempre, hermano, ante cualquier problema? Pues porque no consultamos al Señor. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová, porque es un profeta del Señor. Y descendieron a él el rey de Israel, el rey de Judá, Josafat, y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: atención, porque este es el verso medular, el 13 y el 14 del capítulo 3 y del texto que estamos estudiando. Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Fíjese, ¿qué tengo yo contigo? Como un perverso idólatra me está buscando a mí, que soy profeta de Dios. Yo no tengo nada que hablar contigo. Amén, hermano. Que mire, vamos a suponer que, mire, que quiere consejería a la bruja de aquí de la 29 de agosto, que no sabe por qué no le está funcionando bien la prueba del puro. Y manda a llamar al pastor y al obispo de aquí de la 25 Sur, ¿verdad? Y quiere que le vayamos a ayudar ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué problema estará sucediéndole? Hermano, ¿cuál sería la respuesta? Vamos a suponer, hermano Juan, que lo manda a llamar la bruja, que quiere que le dé consejería, que ore por ella porque no le está funcionando bien lo del arte de adivinar y la prueba del puro. Esta misma respuesta que dio Eliseo: yo no tengo nada con esa señora de interrelacionar, de hablar, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Eso es lo que Eliseo le está diciendo al rey. ¿Cómo es que usted, perverso, me está llamando a mí? ¿Y por qué me está consultando? Yo no tengo nada que ver con usted. Mire la respuesta de Eliseo ahí en el verso. ¿Cuál estamos? 13. Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Manda a buscar los Baales. Yo no tengo nada contigo. Y el rey de Israel le respondió: no, porque a los profetas de mi madre y a los profetas de mi padre. Jehová es el que nos ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mira, hermano, por segunda ocasión le está echando la culpa a Dios. Y la pregunta de nuestro sermón, ¿cuál era? ¿Dios tendrá la culpa? ¿Y la respuesta cuál es, hermano? ¿Dios tiene la culpa? No. Jorán no quiere, mire, es como acá, este es el calquito
de Acab, su padre. Un irresponsable de primera, que se cubría en las faldas de Jezabel. No nos dice en faldas de quién se cubría, pero no está tomando la responsabilidad. Bueno, Señor, ¿usted por qué me está consultando a mí? Vaya a consultarle a los profetas de Baal. ¿Y para qué a los profetas de Baal? Si Baal no tiene la culpa, si mi Dios no me mandó a la guerra, de seguro me mandó Jehová, el otro Dios que tenemos, que es bien malo, siempre me está deseando mal a mí, como a mi hermano y como a mi padre nos deseó tanto mal el Señor, Jehová. Él es el que tiene la culpa. Así que por eso te venimos a consultar a vos. La respuesta de Eliseo. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. ¿Sabe cuál es la respuesta, hermano? Solo porque Josafat está enfrente, estoy hablando contigo, porque yo no perdería mi tiempo contigo. Esa es otra traducción. Yo no perdería mi tiempo contigo y vine solo porque sé que has embaucado a Josafat. Es decir, Dios me mandó no a liberarte a vos. Al Señor tú le importás menos que un cero. Realmente no le importás, porque eres igual que tu padre. Vive el Señor que yo vine porque embaucaste a Josafat. Hermano, por eso muchas veces no nos va tan mal. Porque hay uno en la casa que vale la pena. No, si aquí en la casa estamos bien, logramos comer, todo nos va bien, no hay ningún problema. En la empresa, esta empresa me va bien y yo ni voy a la iglesia y a mí me caen mal los pastores y yo no mando dinero para los ladrones, no sé qué. Y en esta empresa siempre nos va bien. Vaya, y yo no soy religioso, pero ahí hay uno, quizás el de la limpieza, que todo el tiempo está orando por la bendición de esa empresa. Porque ¿de dónde depende el sustento de este pobre hombre? Del Señor. Pero ¿a través de qué? De esa empresa. Y Dios, por la misericordia de ese único que vale la pena, mantiene esa empresa de ese perverso patán. Pero el día que ese hombre no esté ahí, se acabó todo. Y eso yo lo he visto un montón de veces. Yo estuve en una empresa, hermano, en la que había un par de gente que valía la pena. Y el jefe dueño un día dijo: la verdad es que muchos permisos piden para ir a la iglesia bien temprano y la empresa iba bien. Y que a las 5 ya están preparándose para ir a la iglesia. Y a veces a él se le ocurría hacer reuniones a las 6 de la tarde. Y quería que ahí estuvieran los supervisores. Y de 4 supervisores, 3 iban a la iglesia. 3, uno a las asambleas de Dios y 2 a otra iglesia. Y los quería tener ahí el día de culto. Hasta que estos se desesperaron. ¿Y qué hicieron? Se fueron. Dios les dio trabajo en otro lado. Pero en esos 12 meses, 14 meses, lo más, esa empresa se vino abajo. ¿Quién sostenía esa empresa? Dios. ¿Por la misericordia de quién? De ellos, no por el dueño. 8 embargos. Pérdida total. Pues eso es lo que pasa muchas veces. Y en la casa eso no sucede. No nos va tan mal porque en nuestro hogar hay un hijo, hay una hija que de verdad ama al Señor. Uno de los cónyuges de verdad ama al Señor. Alguien en la familia está amando al Señor y está en comunión con el Señor. Por eso Dios está perdonándote. O sea, no es a veces por nosotros. Mire cómo me va de bien, ¿verdad? No, la verdad es que el Señor conmigo no se mete. No lo hace porque hay alguien todavía que vale la pena en la casa, pero cuando esa persona no esté, así ve, desde la raíz. Y eso es así, hermano, no lo podemos evitar. El Señor tiene misericordia, pero no va a dejar de poner disciplina y juicio a aquel que anda como le da la gana. Siempre va a dejar abierta la puerta del perdón y la misericordia. Amén, hermano. Pues, le dio oportunidades a Acab. Yo me sorprendo. 5 oportunidades le dio a Acab, ni una tomó.
Vamos al verso 14, terminando. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría ni te viera. Traducción: yo no perdería mi tiempo contigo si no es por Josafat. Dios ha mandado a librar a Josafat. 15. Mas ahora traedme un tañedor, un arpa, alguien que toque, rum, 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 para que yo me inspire, porque aquí la sensación de lo que tengo es solo de maldad. Escucho por allá a los profetas a lo lejos, a los profetas de Baal, golpeándose la espalda y gritando como viejas locas. Eso es lo que estaba pasando en el contexto, hermano, yo no me lo estoy inventando. O sea, el ambiente alrededor de Joram era de idolatría. Y por allá a lo lejos se oía los gritos y los chillidos de los profetas de Baal, diciendo: libéranos, libéranos. 7 días sin, no sé si el agua les había durado 2, 3 días. Vamos a suponer que ya llevaban 2 días sin agua. ¿Qué pasa si usted pasa 2 días sin tomar agua? Ya desespera. A algunos no les desespera porque solo Coca-Cola toman, o jugo, leche y todos los venenos que hay por ahí. Agua, 2 días de desesperación. Entonces Eliseo pidió un arpa y un tañedor, un tocador de arpa. Pónganme música. El Salmo 23, tocame por favor. ¿Verdad? Ya pidió el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Entonces ya Eliseo viene y va a dar la profecía, verso 16. Así ha dicho Jehová: haced en este valle muchos estanques. Están en el desierto de Edom. ¿Cómo? El Señor los está mandando a hacer estanques. Hermano, imagínese si usted va al desierto vamos al desierto de Arizona, ¿verdad? Hagan estanques. ¿Para qué? Si ahí llueve 3 milímetros o 4 al año. Al año, hermano. Así llueve. Si logra empaparse la tierra un día al año. Hay una tormenta al año nada más. Una tormenta buenita, así, que no se comparan con las tormentas nuestras. Solo la tormenta de anoche, la de antenoche, la de antenoche, la de toda esta semana que ha llovido, hermano, es lo que llovería en ese desierto en 10 años, o en 20, o en 30, no sé, no puedo calcular cuánto. Tanto que las canaletas en algunas partes son así como simbólicas, usted. Así son las canaletas. Ya menos si aquí uno pone canales así de grandes y se les saturan, rebalsan. Para que vea cuánto llueve, nada. Hagan estanques, está diciendo Eliseo. Porque Jehová ha dicho así: no veréis viento, ni veréis lluvia, no hay nubes ni tormenta que se ponga. Pero ¿y si Dios quiere llenar los estanques, qué? Bueno, nosotros muchas veces no vemos cómo, ni sabemos cómo Dios obra, pero nos va a mandar la bendición. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es fiel a su palabra. Si yo me pongo a diseñar estrategias, y por ratos las pienso, fíjese. Quizás voy a armar un campeonato de fútbol otra vez. 6 equipos. Uy, con 6 equipos lleno la iglesia. Y lo pienso y lo repienso. Y al rato el Señor me habla a través de su palabra y me dice: no. Pero Señor, con un hexagonal de jóvenes que necesitan tanto del deporte y de su palabra, llenamos la iglesia. No. Nada. No. Pero Señor, si es que me deprime un poco ver las bancas. Aquí no hay bancas, ¿verdad? Para los que están en la cámara. Aquí lo que hay son sillas y bien bonitas, acolchonadas. Algún día vamos a tener una cámara que se mueva y les enseñe la silla. Pero no viene. Entonces la culpa es del Señor. Quizás el Señor ya no quiere que yo tenga iglesia aquí. ¿A quién le estoy echando la culpa, hermano? ¿Y la culpa de quién es? Es mía. No, hermano, es mía la culpa. Y de algunos de los líderes de esta iglesia, diáconos, diaconisas. Ay, hermana Miriam va a decir: ¿para qué me nombró diaconisa este hombre? Ya me está echando la culpa a mí. La culpa es del liderazgo, de la hermana Con, de la hermana Daisy.
de los ministros de alabanza, de los profesores, de los líderes. La culpa es nuestra, pero principalmente y quitando a todo, del pastor es la culpa. Y entonces si ocupa estrategia humana, no se puede, hermano. Vamos a predicar la palabra y a visitar a la gente, eso es lo que hay que hacer. Y hay que predicarles la palabra de Dios, no enseñarles, hermanos, pupusas, atoladas, vengan, carne asada. Me voy a traer al chef a que ponga las mesas aquí los domingos en la tarde, ¿verdad? Y todo el que venga a esta iglesia, al salir de esta iglesia, va a cenar gratis con la carnita del chef, los frijolitos esos especiales. ¡Ay, qué delicioso! ¿Ah? Y la papa al horno con quesillo de Santa Rosa, crema especial de la Benítez, 2 tortillas tostadas con enredo. Hermano, no, para nada. ¿Y la palabra? Entonces, ¿cómo pongo yo a la palabra cuando ocupo todas estas estrategias? ¿Cómo nada? Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que sigamos fieles a su palabra. Y que no sabemos cómo va a llegar la bendición. Es que a nosotros no nos interesa cómo, hermano, el Señor está obrando. No veréis lluvia ni vientos, no veréis nubes, no veréis la bendición. Solo les pido una cosa, sean obedientes y hagan los estanques, por favor. ¿Y qué creen que hicieron? En la gran desesperación empezaron a hacer, en la desesperación le creemos al Señor, ¿o no, hermano? Pero ¿y cómo va a llenar los estanques en el desierto si solo llueve así? Haga los estanques, dice Eliseo, que le dijo el Señor que hiciéramos nosotros, así que háganlo. Y el Señor va a mandar la visión. ¿De dónde? No sabemos. Verso 18. Porque este valle será lleno de agua, la segunda parte del 17. Este valle será lleno de agua y beberéis vosotros, vuestras bestias, vuestros ganados. Aquí va a haber agua que va a sobrar. Y esto es cosa ligera a los ojos de Jehová. Es decir, y esto de llenar todos esos estanques para el Señor es como nada. Y allá al fondo, ¿quiénes estaban? Les dije, hermano, haciendo bulla y chillidos. Los profetas del Baal, ¿verdad? Y el Señor mandaba algo. Si con Acab 3 años y medio el Señor cerró los cielos cuando Elías dijo no lloverá, ¿se acuerda? Y hasta que el Señor dijo otra vez con Elías, vaya que llueva de nuevo, llovió. Y estos están siguiendo en el mismo error. Y además al Señor, para Él llenar estos estanques, si esto es como quitarle un pelo a un hippie. Quitarle un cabello a un hippie si se le caen los pelos. Ustedes se acuerdan, los hippies eran todos peludos. De ahí salió el dicho, esto es más fácil que quitarle un pelo a un hippie, porque usted solo lo saludaba y ya le quedaban el montón de pelos en la mano. Todos peludos. Para el Señor esto es cosa ligera, dice la palabra. Además de darte agua, entregará a los moabitas en vuestras manos. Hermano, si el Señor está entregando a mis enemigos en mis manos, ¿qué tengo que hacer yo? No, ¿qué tengo que hacer con los enemigos que me está entregando? Terminármelo, acabarlo. ¿Usted cree que eso hizo Jorán? Ya va a ver lo que hizo. Verso 19. Y destruiréis toda ciudad fortificada, toda vía hermosa, talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas de ellos, destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de agua. ¿De dónde vino el agua, hermano? De la montaña seca. Si es que Edom es una montaña seca, donde llueve más que en el valle, mucho más. Y de Edom a Hebrón, pues hay algunas tierras fértiles para las viñas. Ahí hay unos viñedos preciosos. Y allá en aquella montaña llueve, pero apenas alcanza para mantener a la ciudad de Edom. Y aquí está bajando el agua en un río milagroso desde Edom hasta el desierto, son como 5 o 6 kilómetros, en la arena. Y el agua está bajando y llenando todos los estanques. El Señor está obrando. Verso 20. Aconteció pues por la mañana, vinieron las aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de aguas. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear
contra ellos, se juntaron desde el que apenas podía ceñir la armadura en la frontera. Y cuando se levantaron por la mañana, brilló el sol sobre las aguas. Y vieron los de Moab desde lejos las aguas, ¿cómo, hermano? Rojas como sangre. Es que el reflejo que vieron fue de los montes de Edom. ¿Qué significa Edom? Rojo. Edom significa rojo. Entonces vieron rojo, el reflejo de los montes rojos. Y dijeron, sangre. Estos tres ejércitos en la noche se han de ver agarrado uno contra otro. Ellos solitos se han destruido. Y entonces los de Moab bajaron la guardia y empezaron a caminar dispersos, sin estrategia, confiados. Cuando vieron el valle lleno de estanques que parecían sangre que brotaba por todos lados. Mira qué tontos estos. Ellos solitos se mataron uno contra otro. Y cuando se acercaron, los de Israel acecharon en la batalla y los agarraron, hermano, ¿verdad? En desventaja. Mire, se juntaron todos los que, verso 23, y dijeron, esto es sangre de espada. Verso 24. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los de Israel, los de Judá y los de Edom, ¿se acuerda? Los tres ejércitos. Y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Y asolaron las ciudades y todas las tierras fértiles. Echó cada uno a su piedra y las llenaron. Cegaron las fuentes de las aguas, derribaron los árboles buenos hasta en Kir Hareset. Solamente dejaron piedras porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Hermano, la victoria estaba asegurada y las tierras fértiles de Edom, de Moab, eran muchas tierras fértiles. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom. Dijeron, vamos a abrir un flanco aquí en Edom, pero no pudieron. En la desesperación, el rey de Moab agarró a su hijo mayor y lo mató. Lo mató. El rey de Moab hizo un acto de desesperación. Invocó al rey Quemos, que era el rey de los moabitas, al rey Quemos, y al rey Quemos se le ofrecía al hijo primogénito. Y mató a su hijo, al único al heredero lo mató. Y dijo, vaya cosa, ya así hoy estoy rodeado. Antes que me ataquen y que me terminen, voy a ofrecerle sacrificio a mi gran Dios, Quemos. Agarró al hijo mayor, lo mató y lo quemó. En holocausto, se quemaba. Y adivine qué hizo el rey de Israel. El que no tenía carácter, Joram, se asustó con el petate del muerto. ¿Ha oído ese dicho usted? Uy, mira con el petate del muerto se asusta. Ah, pues ese es mírelo. Verso 26. Como no pudo, 27. Arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel. Y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. En la traducción que estudié, porque no me cuadraba qué había pasado, dice que hubo un gran enojo contra Israel, porque esta medida de desesperación hizo que el rey matara a su propio hijo. Pero los de Israel, en lugar de rodear y terminar al rey de Moab, que ya no le quedaba nada, ni siquiera hijo, tuvo temor Joram y se apartó y se regresó a su tierra. Aquí no está bien claro, pero en la traducción original sí. En otras palabras, ya lo tenía, el Señor lo entregará en tus manos, ya lo tenía. Y lo que hizo Joram fue retirarse. Los israelitas se asustaron. Ha de ser poderoso ese rey Quemos. Es que acuérdese que en su mente y en su corazón ellos seguían siendo ¿qué? Idólatra. Mira, para que mate a su propio hijo. Y se retiraron y se fueron cada quien por su camino.
Y los de Moab enojados se quedaron en ira, que no, bueno, ¿por qué no nos atacan? Les dio miedo. ¿Tenían confianza realmente en el Señor? No les digo, pues. Se fueron huyendo. Entonces, ¿por qué el Señor obró tan? Bueno, ¿y Josafat dónde está peleando, hermano? A todo esto, ¿dónde está Josafat peleando? No está peleando. Él se quedó en la retaguardia. La victoria es tuya. El Señor ya dijo que los entregará en tus manos. Dale. Así que Josafat se quedó. De Judá no murió ni un hombre. Pero los moabitas sobrevivieron. Porque muchas veces no entendemos ni cómo viene el milagro del Señor, ni de dónde viene la bendición. Y estamos peleando y estamos luchando aparentemente con el Señor, pero verdaderamente sin el Señor. En nuestro corazón, en nuestro subconsciente, en nuestra mente, seguimos con arraigo a lo mundano. Seguimos con arraigo a lo que realmente no vale. Seguimos confiando en cosas que no tenemos que confiar. Así que cuando llegue el momento culminante, cuando llega el momento real, donde se tiene que ver si totalmente fuimos obedientes, no vamos a ser obedientes. Y vamos a dejar de terminar el trabajo que el Señor nos ha enviado. Entonces no vamos a hacer todo a la perfección como el Señor nos ha enviado, porque no confiamos en Él. Va a aparecer algo que nos va a asustar, como el sacrificio de Moab, del rey de Moab con su hijo. Que esta palabra sirva para nuestro entendimiento, nos llene y nos instruya el corazón. Gracias le damos, Señor, en esta hora, por la bendición de estar una vez más en su iglesia, de poder estudiar. Renuévame, Señor.